la misma persona. Jaime Ballestas, cuando estuvo acá en el programa, hace algún tiempo ya, y en otras entrevistas telefónicas que hemos tenido, nos ha aclarado, ha comentado en varias ocasiones que va y viene entre Hungría y Venezuela. Una Hungría que me permito ubicarla geográficamente, limita con Eslovaquia, con Austria, Eslovenia, Croacia, Serbia, Rumania y Ucrania. Bueno, pues Jaime pasó de Hungría a Ucrania. Y como Jaime también es fotógrafo, tiene una serie en su Instagram que ha llamado Ucrania, Destrucción, Dolor y Muerte, muestra en 4 actos. La comenzó a publicar hace 2 días apenas, el miércoles. Habla de la guerra, rutas y caminos, la tragedia humana y la solidaridad. Jaime Ballestas está en la línea telefónica. Jaime, buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días, querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí en Hungría, a la espera de ustedes que me dijeron que iban a llamar para informar un poco de las cosas que he descubierto y que he realizado en estos días terribles de visita a la zona de Ucrania. ¿Qué se encontró, Jaime? Mira, para mí es el encuentro más grande que he tenido en mi existencia en los últimos años de la tristeza. Esto es terrible en el sentido de que al haber llegado yo a la parte donde está exactamente llegando el tren que viene de Ucrania con los refugiados, que se llama Sajoñi, allí es doloroso el mirar a aquellos niños, aquellas madres, aquellos ancianos llegando adoloridos con los rostros destruidos de la tristeza, de la desesperación por lo que todo el planeta Tierra está viendo en este momento, que es una de las destrucciones de un territorio más injustas y más criminales que se hayan visto en mucho tiempo. Incluso yo diría que hasta antes de Hitler no conseguimos ni siquiera a alguien que se les acercara a ese disparo continuo destructivo que en este momento el señor Putin está haciendo contra Ucrania, y lo hizo igual con el pobre pueblo sirio, en donde destruyó ciudades como Alepo, medio Bagdad, todas las partes que ellos han destruido, pues los están repitiendo en este momento en varias ciudades importantes de Ucrania. Jaime, paseándose por esta serie de fotografías, Ucrania, Destrucción, Dolor y Muerte, que ha publicado en su Instagram, uno se encuentra con armas de todo tipo, drones, misiles, vehículos, uno se encuentra incendios, hay ruinas, hay gente, mucha gente, hay niños, de hecho, muchos niños, hay maletas, hay migrantes africanos, está el tren, hay pueblos, hay ayuda también. ¿Qué deja todo esto? ¿Qué termina de componer esta serie fotográfica? ¿Qué pretende comunicar Jaime con esta serie de imágenes? Bueno, en primer lugar, evidentemente, la opinión mía es la de prácticamente toda la civilización occidental y buena parte del planeta, digamos, incluyendo al Asia y el Australia, incluyendo a buena parte de África, la consciente, en la cual se rechaza algo que es fundamental por la Carta de las Naciones Unidas, que es la invasión de un territorio en donde no hay guerra, sino es eso, una invasión miserable, porque es injusta, no solamente en las motivaciones, porque Ucrania fue, digamos, invadida por Rusia en distintas ocasiones de su historia. Estamos hablando de la época de los zares, después en la era comunista, donde fue sometida, y después que se había liberado, volvieron a atacarla en este momento. Y yo muestro, por un lado, en esa zona, que es la parte este la parte oeste de Ucrania y la este de Europa, Exacto. en donde se puede considerar que hay una relativa paz. ¿Por qué? Porque esa es una zona básicamente agrícola, no hay grandes ciudades industriales, no existen armamentos en gran cantidad como existen en otros sitios defensivos en este momento. Y esas fotografías muestran los puntos que yo capté en el viajecito pequeño, porque no fue un viaje tampoco de varios días, sino apenas estuve cerca de una semana, pero
fue suficiente para poder captar primero la presencia de drones, la presencia de cohetería dispuesta a seguir peleando para mantener a la invasión de lejos, y por el otro lado, también hasta a nivel de la guerra, pues la muestra de la destrucción que ha habido en partes de esas zonas, más hacia el lado este de Ucrania y el norte y la parte del sur. No fui a esas partes, son zonas totalmente bajo guerra intensa, porque los ucranianos hay que reconocerlos que son realmente únicos como héroes de la batalla patriótica. Ellos sienten a su país y lo están defendiendo de una manera insólita contra una potencia militar como es Rusia. Los han logrado parar, han logrado demostrar la realidad del famoso imperio ruso comunista, que fue el que preparó ese armamento que ahorita vemos trancado en las callejuelas alrededor de las ciudades grandes que pretenden atacar, y a las cuales las han golpeado desde lejos, como los cobardes, lanzando desde el Mar Negro, Mar de Azov, de sus propios barcos, lanzando las coheterías lejanas que destruyen a la ciega. Han muerto miles, no es cierto que hayan muerto 1000 ucranianos, ha habido muchísimas muertes, pero con algo interesante en esa parte de la guerra que los rusos han perdido, y digo los rusos entre comillas, porque el ruso no es en realidad sino una víctima eterna de los zares, del comunismo y ahora de un señor que se llama Putin. Esos son víctimas porque yo conozco Rusia, conozco rusos, y es otro mundo, otro tipo de personas, pero estos que ellos están llevando en este momento a Ucrania son básicamente jóvenes, digamos lo que llamamos el servicio militar obligatorio en Venezuela en unos años atrás, y no sé si existe ahora, pero esos son reclutas, no son personas que pelean por el amor a algo o porque abiertamente están defendiendo un principio o están defendiendo algo que les están pagando, pues como hay varios casos de los dos lados que están pagando personas para que peleen. Entonces, esa fue en la parte de la guerra. Después viene otra cosa que es muy importante, que el dolor que se está sintiendo en las ciudades, por ejemplo, en Kharkov, en la parte de Sajonia, en el sitio, en la estación de tren, en donde están unos centros de recepción de refugiados impresionantes por dos cosas. Primero, por la cooperación y la ayuda que les están dando los húngaros. El gobierno húngaro les está dando una ayuda extrema, como nunca se había visto en esa zona. Uno come gratis, todo te lo dan allí en el sitio, no hay lugares comerciales. Aquello es protección de estos refugiados desesperados. Y, lógicamente, en la tragedia vinculada a esta presencia está las caras, los rostros de las señoras mayores, de los niños, de los ancianos en sillas de ruedas. Salen algunas de las fotos en esa serie que señalaste, ¿verdad? Y luego viene la otra parte, fuera de esa solidaridad, que es la muestra de un lugar tranquilo por el momento y que todo el mundo está a la expectativa de qué va a pasar en ese sitio, después que ellos, a la larga, me imagino que destruirán totalmente Kharkov, las ciudades que están atacando, la misma Kiev, me imagino que le lanzarán coheterías de alto poder. Ayer hubo la reunión importantísima de la OTAN y a la vez de la Unión Europea, en donde se determinaron cosas que no son públicas porque no las han hecho públicas, e incluso lo dijo el presidente Biden de los Estados Unidos. Cuando los periodistas lo interrogaban, le dijeron: mira, yo no voy a dar detalles informativos de lo que va a organizar la OTAN en protección del territorio europeo, porque hay algo que llama la atención y nadie sabe qué es lo que quiere y hasta dónde va a llegar Putin, porque dentro de su país está totalmente solo. Basta verlo en esas inmensas mesas donde se reúne con el gabinete, donde él está en una punta y el otro grupo allá, lejos. Todas las personas con las que ha hablado, altos
ministros de varios países, presidentes de república, todos de lejos. No tiene nadie cerca, está aislado de verdad, eliminando en silencio y públicamente personalidades importantes del gobierno ruso. Para él eran incluso puntos de apoyo. Los ha dejado al lado, está actuando en un misterio que nadie lo conoce. Lo terrible, lo que angustia en todo este panorama es el riesgo de una gran guerra, la tercera guerra mundial, que se desate por una señor. El empleo de armas atómicas o de armas químicas o de armas biológicas de su parte va a llevar indefectiblemente, porque así lo dijeron todos los altos presidentes y ministros de Europa que hablaron en relación a la reunión de la OTAN, responderemos. Significa que puede haber una guerra atómica porque es imposible controlarla. Después que comienza una guerra, el perdedor en un momento desesperado va a utilizar armas no permitidas de destrucción masiva. Esa es la angustia que se siente en Europa, que se siente en el mundo entero, diría yo, y lo siento yo mucho porque aquí la inflación, el desmoronamiento económico lo vemos en España, lo vemos en todas las ciudades. La inflación está diabólica porque el petróleo se fue a los cielos. Desgraciadamente, bueno, esa es la fuente de energía única que había estado cambiando Europa por digamos, poco a poco la había ido eliminando, pero ahora resulta que la necesita porque no hay manera inmediata de pararla. Están amarrados a los rusos. Claro. Jaime, yo agradezco no solamente estos minutos de esta conversación de un hombre que además estuvo en Rusia, que está en Hungría, que conoce bien la región, sino que ha tenido el tino de llevarse su cámara, su lente y permitirnos a través de esta cuenta pues conocer esta serie y ver en esos rostros de los que habla la angustia, la incertidumbre, pero sobre todo la separación, porque recordemos que todavía hoy de Ucrania no pueden salir los hombres a partir de los 18, al menos hasta los 60 o 65 años. Gracias, Jaime, por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por haberme llamado y estamos a la orden informativa de cualquier cosa. Un gusto, gracias por esto, muy amable. Jaime ayer estuvo en una manifestación en contra de la guerra, estuvo en centros de acopio. Me quedo con una frase suya: el ruso es una víctima, efectivamente, porque no necesariamente, hay ocasiones en que sí, pero no necesariamente los países son sus gobiernos. Está clarísimo que en buena parte del planeta los países no son sus gobiernos y no hay a veces ni siquiera conexión entre los países y sus gobiernos. Son las 6:56.